Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas hoy a este décimo y último webinar que realizamos en el marco del concurso Trazos de Paz, Tu Voz Cuenta para Colombia, liderado por UNICEF. Recordemos que la Comisión de la Verdad culminó su mandato y entregó a los colombianos y las colombianas un informe de hallazgos y recomendaciones para una Colombia reconciliada y en paz. Es en este marco que UNICEF y el legado de la Comisión crearon el concurso Trazos de Paz, buscando que adolescentes y jóvenes conozcan, difundan y apropien el contenido de este informe y plasmen sus propuestas para la construcción de paz en expresiones artísticas. Vamos a hacer unas breves recomendaciones para el desarrollo de esta jornada. La sesión está siendo grabada y el día de mañana ya esta grabación va a estar publicada en la página web de Trazos de Paz, www.trazosdepaz.com. Vamos a estar dejando la URL a través del chat. Sus micrófonos y sus cámaras se van a encontrar cerrados durante el desarrollo de la sesión, pero vamos a tener habilitado de manera permanente el chat donde nos van a poder dejar sus comentarios y sus preguntas que van a ser atendidos al final de la sesión. El tema que nos convoca el día de hoy en este webinar es relatos y narrativas de paz, escribir para recordar, confiar y construir comunidad. Entonces, este va a ser el primer tema y el tema central de la sesión. Recordemos que una de las categorías del concurso Trazos de Paz es la categoría de escritos, en donde adolescentes y jóvenes pueden postular sus expresiones como microcuentos, microrelatos y poesías. Para abordar el tema, este tema principal el día de hoy nos acompaña Juan Camilo Suárez. Juan Camilo es escritor, docente e investigador. Es profesional en estudios literarios, magíster en escrituras creativas, ha sido formador en creación literaria y en artes escénicas, docente de comunicación oral, director de teatro, guionista de cortometrajes, escritor de diversos géneros. Juan Camilo investiga, aplica y crea estrategias innovadoras de educación que involucran herramientas de comunicación verbal y no verbal, estructuras narrativas, psicología del comportamiento y expresión corporal. Y también viene impulsando iniciativas para el fortalecimiento del comportamiento lector dirigidas a bibliotecarios, a promotores de lectura y comunidad educativa. Juan Camilo, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio y bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a leer un buen ratico algo de poesía, a buscar y encontrar herramientas para que los jóvenes y todas las personas que nos estén acompañando puedan aplicar estrategias para escribir de una forma más ágil y bonita. Muchas gracias. Bueno, en el segundo espacio vamos a estar recordando al final, digamos que al final de la intervención de Juan Camilo, vamos a estar recordando algunos términos del concurso Trazos de Paz. Recordemos que ya estamos cercanos para la fecha de cierre de postulaciones de propuestas, entonces hoy queremos recordar algunos términos y alguna información general sobre el concurso y para esto nos va a acompañar Milena Romero del equipo Trazos de Paz. Buenas tardes, Milena, bienvenida. Hola, León, muchas gracias y qué gusto estar nuevamente con ustedes para contar un poco en detalle cómo va y qué podemos hacer en estos días que nos quedan para terminar las postulaciones. Gracias, Milena. Vamos a tener entonces hoy una jornada muy nutrida. Recordemos que vamos a estar aproximadamente hasta las 7:30. Entonces, vamos a tener aproximadamente hasta las 7:10 la primera intervención con Juan Camilo. Luego vamos a tener entre 10, creo que 10 y 15 minutos. Vamos a tener a Milena con esta información general sobre el concurso y vamos a tener 10 minutos finales sobre preguntas. Entonces, los y las invitamos a que estén conectados durante toda la jornada y que nos dejen sus preguntas y comentarios en el chat. Bueno, entonces vamos a dar la palabra a Juan Camilo para la primera sección de nuestro webinar. Juan Camilo, tienes la palabra, ya puedes iniciar compartiendo tu pantalla. Vale, muchas gracias, Ivonne.
Bueno, es un gusto estar acá. Mi nombre es Juan Camilo, como les contó Ivonne, y voy a compartirles una presentación en la que vamos a estar viendo como ítems generales sobre la escritura, en especial de poesía, y microcuento, pues que son los ítems del concurso. Antes de iniciar, quisiera como aclararles una cuestión técnica muy sencilla respecto a qué es esto de la literatura. Muchas veces, digamos que se genera como un contexto en el que se hace ver la literatura como algo que pertenece a los libros, a la academia, y que está fuera de nosotros, que es lejano, pero en realidad es algo que hace parte del lenguaje, de nuestro diario vivir, que nos involucra a todos y siempre ha existido, desde que empezó la humanidad como tal, la literatura ha estado presente de forma oral, inicialmente, muy relacionada con el canto, con la danza, un momento en que eran una sola cosa, con la ceremonia, obviamente, y posteriormente, pues, con la llegada de la escritura, se fija también la literatura escrita. Entonces, para que lo tengamos presente, porque a veces como que se nos olvida. Y también dentro de ese marco quería recordarles que cuando hablamos cuando en este instante, por ejemplo, si yo les leyera algo, en ese instante lo que están escuchando ustedes es más una interpretación casi que performática sobre un texto literario y no sería el texto literario en sí, porque no están leyendo ustedes directamente el texto. Sería como si yo les pongo la palma de la mano y les digo, bueno, léanme la palma de la mano. Si ustedes leen directamente la palma de mi mano, el 100% de la información está en la palma de la mano. Pero si yo les digo, no, lo que dice la palma de mi mano es tal y tal cosa, en ese instante, como el medio cambió, ya no es visual, sino lo que están escuchando, el sentido que está despierto es el oído y la vista. Pasa como en este instante que lo que están viendo es, más que el contenido de lo que estoy diciendo, están juzgando y están interpretando mi tono de voz, todo lo que hace referencia a la voz, el volumen, el sonido, el timbre y todo lo que pertenece a la expresión corporal, los gestos que estoy haciendo, lo que hago con las manos, todo eso está comunicando lo que está comunicando. Eso lo digo especialmente porque sé que hay algunos docentes que nos acompañan y nos suele pasar mucho que decimos es que no les gustó el poema, a veces no les gusta el poema, no es que no les gusta el poema, sino que no les gusta la interpretación que hacemos del poema. Entonces, aclarado esto también, voy a compartirles una presentación y empezamos en forma ahora sí. También es importante que quiero aclararles que esto que les voy a mostrar está desde esta presentación y este webinar está diseñado desde la creación. Entonces, no, tanto los poemas como los ejercicios que vamos a hacer no están diseñados tanto para llegar a ser como una evaluación crítica de los poemas que veamos. No nos vamos a detener, me voy a detener mucho en explicar el poema o algo así, sino más como en mostrar las potencialidades de creación que tiene el texto para que entre todos podamos entender fácil qué es una imagen poética, qué es un aforismo, qué es un poema y desde la creación, ¿vale? Lo primero que les quiero contar es que normalmente cuando hablamos de poesía, también suele pasar que en muchas instituciones educativas y todavía digamos que para la mayoría de personas, hablar de poesía implica, hay como una referenciación todavía muy, muy arcaica sobre qué es un poema. Se tiende a asociar el poema con la rima, se tiende a asociar con unos formatos de poesía que ya son muy arcaicos. Y eso también dificulta que a la mayoría de la gente le interese o que no entienda que es un poema. Eh, Eso no quiere decir que un poema clásico no sea bello, pero el lenguaje se va desgastando y las formas también. Entonces, hay algunas formas que se han mantenido más en el tiempo justamente porque apelan, digamos que van como a puntos muy específicos de lo que contiene un poema. Tal es el caso del haiku, que es un formato japonés que nos puede ayudar a entender la imagen poética. El haiku en Japón tenían una costumbre muy,
como lo que pasa acá en las trovas, pero a nivel de aristocrático, lo que pasa cuando están dos trovadores, por ejemplo, bien sean trovadores en el llano, en en la costa, en el que empiezan a competir con como con unas rimas y unos formatos específicos. En Japón tenían algo similar en el siglo XVI, sí, más o menos, y un señor que se llama Matsubacho, él tomó una parte de de este juego y él era un monje zen, y este monje eleva ese juego a la máxima expresión poética, tanto que pues, sus poemas fueron escritos en el siglo XVII y estamos 400 años después traduciéndolos y impactados y gozando de este género. Eh, bueno, Matsubacho nació en 1444 y en 1694. Él básicamente, así como les conté que trajo esto, también lo que es muy famoso por un texto que se llaman Las sendas de Oku, esa fue la traducción de Octavio Paz, en el que este monje, ya entrado en añitos, se va a hacer un viaje al norte de Japón, y en ese viaje escribe un diario en el que va contando como cositas de su viaje, y introduce al final de cada texto un haiku, o de muchos de los textos se introduce un haiku, para que digamos que tengamos como el contexto en el que están inscritos estos haikus. Eh, eh, entonces, lo que quiero que piensen por un segundo es, primero, los sentidos. ¿Qué sentidos, cuando leen ustedes estos haikus que están puestos ahí, a qué sentidos se apelan? Y lo otro, que tengan muy presente la imagen. Tenemos imágenes, hay imágenes que son visuales, completamente visuales, hay imágenes que son sonoras. Entonces, como que tengamos presente esto, ¿listo? Empezamos con la primera, miren esta tan bonita. La luna de la montaña ilumina también a los ladrones de flores. Entonces tenemos el escenario, ahorita por ejemplo que tenemos luna llena, eh, imagínense la luna, un lugar sin luz y un ladrón de flores. La imagen es súper sencilla, el haiku tiene algo muy bello, y es que no tiende a ser intelectual, es más bien como es el producto de un estado de contemplación en el que el poeta, en este caso este monje, llega a la iluminación. Su iluminación llega con el poema, según Matsubacho, les llega con las palabras de una vez. Es la imagen llega desde el lenguaje, y pues es muy sencillo. También pasa algo muy bello con la literatura, y es que con el arte de escribir, y es que cuando está un buen texto, es un texto que sugiere, y cuando leemos, a diferencia de cuando vemos la imagen, si yo les mostrara una foto de la luna llena y un ladrón de flores, la imagen reduce las posibilidades semánticas e interpretativas. En cambio, cuando lo leemos, cada uno de nosotros está viendo su propia montaña, cada uno de nosotros está viendo su propio ladrón de flores, cada uno de nosotros termina de armar el poema, porque en el haiku el lector está encargado de terminar el poema. Entonces nosotros generamos también la escenografía cuando lo leemos, que es una de las cosas hermosas que tiene el haiku. Miren este otro. Bueno, obviamente los dos sentidos, digamos, predominantes serían, obviamente, visual, la montaña, la luna y los ladrones de flores. Al mencionar las flores, de una u otra forma ya nos aproxima a olerlas. Pero en el siguiente haiku, pues el que está al lado derecho, a ella es súper evidente que el sentido que más se resalta es el olfato, ¿no? ¿De qué árbol florido? No lo sé, pero qué fragancia. Entonces, vuelvo a lo mismo que les decía ahorita. Al leerlo, lo repito otra vez. ¿De qué árbol florido? No lo sé, pero qué fragancia. Sí, obviamente el sentido que más se apela en este es el olfato, el visual, y de una u otra forma, cada uno, el hecho de que se han determinado el árbol, nos pone la situación, ¿no? Nosotros, yo me pongo a pensar en algunos pasajes
algunos jardines en los que he estado, en los que hay algún árbol o alguna planta muy aromática e inmediatamente siento me da esa sensación del olor exquisito de, del árbol, ¿no? Miremos este de Kobayashi-Isa, eh, que los seleccioné porque tienen algo que es muy importante para nosotros a la hora de escribir y es que el humor, llegar al humor en la literatura es bien complejo, pero está totalmente abierto. El Quijote es una parodia y es un libro que en la época era para burlarse de todas las novelas de caballería, que era lo que más había en ese instante. Algo así como ahorita sería como si se hiciera un libro sobre los libros de autoayuda, que hay millones y millones y económicamente son muy rentables. Entonces, que alguien hiciera un libro de eso, burlándose de eso y que fuera masivo, ese sería como un comparativo frente a las posibilidades del humor desde la parodia. En el caso de estos haikus es mucho más específico y más sencillo. Miren, echar arroz también es un pecado. Las gallinas se pelean entre ellas. Entonces volvemos otra vez como a terminar de construir la imagen nosotros, ¿no? Yo me imagino estando en el campo, veo a la persona tirando el maíz y todas las gallinas corriendo a pelearse por los granos, ¿no? Entonces, pues nada, es muy sencillo como se dan cuenta, la imagen en sí es muy sencilla y muy bella, ¿no? Este otro, en mi Villorrio, Villorrio es como mi barrio, como mi pueblo, como mi vereda. En mi Villorrio, ni a los hombres más grandes temen los moscos. Entonces tenemos otra vez el humor y otro elemento también de los haikus es obviamente la referencia a la naturaleza y la empatía frente a los animales. Kobayashi ya tiene otro que dice, para el mosquito la noche también es larga, larga y solitaria. Entonces está como que este constante ir a ver a la naturaleza y a los animales, sin importar qué animal, también desde un punto de vista empático, ¿no? El mosquito también padece esa soledad que padece el poeta en ese instante. Joshua Uson era también pintor, y miren esta cosa tan bella. Un halo, para los que no lo saben, los halos son las circunferencias que se generan alrededor de las grandes, de los astros. Entonces, la luna, muchas veces cuando hay luna llena, vemos alrededor de la luna un círculo de luz que está rodeando la luna. Ese fenómeno también se produce con el sol, especialmente cuando está atardeciendo o a veces en el amanecer y se genera este halo alrededor del sol. Hay unas imágenes muy bellas de países del norte del planeta en el que en invierno se ven muchos halos alrededor del sol, que son unas figuras geométricas hermosas. Entonces, pues miren esta belleza de poema que se escribe Joshua Uson. El halo de la luna no es el aroma del ciruelo elevándose hacia el cielo. Y pues este tal vez creo que es de mis haikus favoritos, porque miren lo que hace, o sea, es mágico. Toma una fragancia del ciruelo, que es un árbol tradicional de Japón, y saca ese olor, termina haciéndonos preguntarnos si ese olor exquisito del ciruelo no es lo que se eleva y genera el halo de la luna. Entonces nos da una escenografía obviamente nocturna, nos pone una luna llena encima y nos hace plantearnos si ese olor exquisito no es el de ese árbol particular, es el que genera el halo de la luna. Es hermoso, ¿no? Miren este otro. Qué felicidad cruzar este río en verano, las sandalias en la mano. Volvemos a lo mismo, una imagen súper sencilla, algo que todos de una u otra forma hemos experimentado. Pues no hay nada más rico que tener los pies en un río, ojalá si estamos en un lugar cálido, pero también también en los páramos. Hace poco estuve en un páramo y la sensación de frío intenso también es bien bella, ¿no? Cuando uno puede meter los pies descalzos.
Entonces, miren esto, en este haiku lo que hace, ¿no? Qué felicidad cruzar este río en verano, las sandalias en la mano, ¿vale? Vamos con un último haiku. Un segundo, ya. Masako Ashiki, él es más contemporáneo a nosotros, ya siglo XIX, y miren lo que hace. El caracol se arrastra 2 o 3 pasos y se acaba el día. La repito otra vez, miren. El caracol se arrastra 2 o 3 pasos y se acaba el día. En este hay un elemento pues, que también quisiera como resaltar, y es como con algo tan pequeño se marca el paso del tiempo. Porque pues cuánto tiempo pasó desde que, cuánto es la sensación del tiempo la que está encriptada ahí, ¿no? Y pues de nuevo piensen en lo de los animales. Kobayashi se tiene también uno que dice, con caracoles hay muchos en muchos haikus, hay uno de Kobayashi dice que dice como caracolito, el caracol paso a paso, como muy despacio, pero llegas a la cima ¿cómo se llama? La montaña principal de Japón, bueno, tengan de cuenta como aquí el Kokui, como poquito a poquito el caracolito llega hasta la cima del Kokui, ¿no? Este otro, la mariposa, ni siquiera cuando la persiguen parece tener prisa. La mariposa, ni siquiera cuando la persiguen parece tener prisa. Y ya, pues ahí de una u otra forma estamos sintiendo, vemos la mariposa obviamente volando, vemos a alguien persiguiendo la mariposa y nos invita de una u otra forma a la quietud, eh, que pues en nuestro caso es muy importante que la apliquemos sobre todo para escribir. Y empezamos con los ejercicios. Para estos ejercicios, este webinar va a quedar grabado, entonces la propuesta para los ejercicios es que las personas que están en este instante conectadas, pues que lo hagan sobre la marcha, y las personas los jóvenes que van a participar en el concurso o las personas que están interesadas como en profundizar, que vean cuando estén viendo la, la- la repetición de este webinar, hagan pausa y se den el tiempo para hacer el ejercicio a profundidad. El primer ejercicio que les propongo es que en máximo 3 líneas escriban una imagen poética. Como se pueden dar cuenta, como se dieron cuenta con los ejemplos que pusimos, eh, eso también puede ser cotidiano, en nuestra casa. Lo importante es que la imagen sea clara y que de una u otra forma evoque una situación que sea bella, ¿no? Y pues después si quieren desarrollarla, pues la idea es que la conviertan en un haiku, ¿vale? Ah, bueno, una explicación técnica sobre el haiku es que el haiku, como vimos en la primera imagen, es cada idioma tiene unas características particulares, ¿no? Lo que estamos leyendo son versiones de traducciones. Cada vez que se hace una traducción es una versión. Y en el original, este es un haiku original de Matsubacho, la imagen que está al costado derecho. Y obviamente, digamos que en japonés tiene 5 sílabas tónicas y son 5, 7 y 5 sílabas. En español no es necesario pensar en eso porque no se ajusta a nuestro idioma. Bueno, Borges lo hizo, algunos lo han hecho, pero es muy complicado y no se ajusta a las necesidades de nuestro idioma y no nos interesa hacer haikus con el formato y encerrarlos ahí, sino lo que estamos intentando evocar aquí es cómo llegar a la imagen poética. Otra partícula también que suelen tener los poemas, no todos, pero es un género literario en sí, son los aforismos. Los aforismos han existido grandes aforistas. Nietzsche era un gran aforista. Y los aforismos son básicamente sentencias muy cortas, oraciones muy cortas en las que se afirma algo. Muchas veces estos aforismos tienden a la paradoja. Y en otras ocasiones, pues desde que esté como la sentencia hecha, ya está. Nosotros utilizamos aforismos en nuestra cotidianidad, por ejemplo, cuando hacemos un juicio de valor, las generalizaciones normalmente, desafortunadamente, cuando decimos, es que todos los colombianos son,
y decimos que en ese instante, eso es un aforismo porque es, es una afirmación sentenciosa, ¿no? También algo que me gustaría que tuviéramos en cuenta, sobre todo en la construcción de la escritura, es que el lenguaje se va deteriorando, ¿no? Hubo un momento en que decir tus dientes eran blancos como las perlas, era muy poético, pero eso lo dijeron tanto y se desgastó tanto que ya no tiene nada de poético y es como una frase clichésuda, ¿no? Pasa también, si lo pensamos en los aforismos, con los refranes. Cuando utilizamos un refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como se repite tanto, pierde su calidad poética y se convierte en una frase más que se repite y se va desgastando. En el arte de escribir, justamente lo que se busca es de nuevo recuperar como ese momento de sorpresa del lenguaje, ese instante en el que al acercarse a, a decirlo, se está mostrando algo nuevo, ¿no? Entonces miremos estos de Paul Celan. Solo verdaderas manos escriben verdaderos poemas. No veo ninguna diferencia entre un apretón de manos y un poema. Súper sencillo, súper bonito. Vemos cómo Celan está comparando el acto de apretar la mano, de saludarse con un apretón de manos o de tener un apretón de manos con un poema. Está dignificando el acto de darse la mano de una forma poética. Miremos este otro. Yo no amaba la vela, yo amaba su manera de consumirse al arder. La repito otra vez. Yo no amaba la vela, yo amaba su manera de consumirse al arder. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Antonio Porquia es argentino, un aforista muy, muy duro, de los más tesos que he leído. Y vamos con el primero. Habla con su propia palabra solo la herida. La repito. Habla con su propia palabra solo la herida. Miren que aquí empieza a pasar algo interesante y es que si organizáramos la oración, esta oración tiene algo que en sintaxis se llama orden psicológico. Si la organizáramos con el orden lógico, la oración debería quedar: la herida solo habla con su propia palabra, ¿sí? Pero la forma en que se ordenan las palabras hace que el efecto sea distinto. En el caso de la literatura, cambiar el orden de las palabras es cambiar también su forma estética. La sintaxis de las palabras, la sintaxis es la organización con que se organizan las partes de una oración. El orden que se le da a las palabras la cambia estéticamente porque cambia los énfasis. Si se dan cuenta, el hecho de que lo último que le damos sea la herida, hace que le da una potencia increíble a ese aforismo, ¿no? Habla con su propia palabra, solo la herida. Queda uno ahí como, oh, qué potente, ¿no? Miren esta otra. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Repito, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Esta otra, nadie es luz de sí mismo, ni el sol. Muy potente, ¿no? Nadie es luz de sí mismo, ni el sol. Entre más pensando nos deje una imagen de estas, un aforismo que es más potente. Todos pueden matarme, pero no todos pueden herirme. La repito otra vez. Todos pueden matarme, pero no todos pueden herirme. Y esto me recuerda algo muy bonito y es que, bueno, bonito y complejo, ¿no? Y es que en los últimos años he estado como metido mucho meditando y leyendo cosas que hacen referencia a la meditación y termino no entendiendo que al final, sí, también si lo miramos desde el punto de vista científico, hace poco vi un video de un científico al que sigo, un neurólogo, que explicaba que al final el mal genio, por ejemplo, la ira,
no nos la produce nadie. O sea, somos nosotros mismos los encargados con nuestras emociones y de producirlas. Entonces, de una u otra forma, digamos que la conclusión a la que he llegado es y no lo digo yo, estoy repitiendo algo que hice, es que no somos dueños de lo que pasa por fuera, ¿no? O sea, no depende de mí que alguien llegue en este instante y rompa la puerta de mi casa o rompa un vidrio. No depende de mí que un vecino ponga el equipo de volumen a todo sonido, pero sí es mi responsabilidad educar mis emociones, educar mi cuerpo y mis sentidos para que nadie rompa en mi estado. En otras palabras, no soy dueño de lo que pasa afuera, pero sí de la interpretación de las cosas que hago, de lo que pasan afuera. Y esto es fundamental a la hora de escribir, porque el primer consejo importante y personal que les quiero hacer para aproximarse a la escritura es que tengan presentes que cada uno de ustedes tiene un punto de vista único. Cada ser humano tiene un punto de vista único y eso digamos que es lo más importante a la hora de escribir, que den su punto de vista, no que repitan ni lo que yo estoy diciendo, ni lo que nadie les diga, sino que a la hora de acercarse a la escritura expresen exactamente su punto de vista, ¿sí? Y en las sentencias queda muy claro, es casi que una poética cada aforismo, ¿no? Que es un punto de vista y una concepción sobre el mundo o sobre un tema específico. Vamos con el siguiente. A veces necesito la luz de un fósforo para alumbrar las estrellas. Miren esto tan bello, ¿no? A veces necesito la luz de un fósforo para alumbrar las estrellas. Súper poético, ¿no? De cómo un fosforito para poder ver el cielo. Y quería cerrar con pensando mucho en este último aforismo de Porcia que está en esta presentación y que les voy a leer. Eh, lo puse pensando también, está conectado con lo que les estaba diciendo ahorita, eh, de, del acto de tener conciencia de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nosotros. Eh, cuando pasa algo que nos afecta de forma irremediable y logramos atravesarlo, no estoy diciendo obviamente que no nos vaya a afectar, sino que cuando logramos atravesarlo, encontramos inclusive en las peores cosas que nos pasan, algo que pueda resignificarlo. Todo el tiempo podemos resignificar las cosas que nos pasan y la literatura, el arte en general es una fuente maravillosa para hacerlo. Miren esta belleza que hace Antonio Porquia al referirse a la muerte de su padre. Mi padre, al irse, regaló medio siglo a mi niñez. Nos pone en una situación muy dolorosa en la que posiblemente, no lo sé, su padre murió en un lapso de tiempo en el que no pasó mucho tiempo de su niñez. Y él lo que rescata de eso es que rememorar la memoria de su padre, recordarlo, tenerlo presente, hizo que recordara su infancia y que la tuviera presente y que viviera esa experiencia de niñez medio siglo más. Entonces, nada, ese era como, fue el motivo por el cual seleccionamos este aforismo. Vamos con el segundo ejercicio. Estos ejercicios de la imagen poética y de los aforismos también aplican para los microcuentos. Si ustedes tienen un microcuento y su microcuento tiene la magia de tener imágenes poéticas y de tener algunas sentencias que sean así bien bellas, pues obviamente el microrelato o el microcuento va a potenciarse un montón, o cualquier tipo de escritura a la que realicen. En los ensayos también se aplican estas estrategias y estas figuras literarias. Piensen, por ejemplo, hay un libro muy importante ahorita que es de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco. Es uno de los ensayos más vendidos en este instante, desde el 2020 que salió. Eso no ha dejado de ganar premios, pero lo ha hecho porque ella vuelve un ensayo, al ensayo le agrega la narrativa. Entonces ella empieza a contarnos historia, nos cuenta la historia del libro, la historia de la palabra, va mezclando los datos, va tejiendo el entramado del texto con datos que hacen que estemos metidos en una historia. De hecho, empieza
el libro diciendo que en la antigüedad, ver gente que viajara no era chévere. No es como ahorita que, qué chévere que alguien está viajando. No, era terrible porque significaba dos cosas. Eran o mercenarios, o ladrones, o invasores. Entonces, ver gente de otra parte era complejo, ¿no? Y ella lo empieza desde ahí, desde contar desde un acto narrativo, empieza a tejer todo su ensayo y por eso ese ensayo ha tenido las repercusiones que ha tenido. En la literatura, los ensayos también son género literario, lo que importa es la forma, no el tema. Ustedes pueden escribir sobre lo que quieran, siempre y cuando la forma sea la que tengan presente. Para este caso, obviamente, y para el concurso, mucho mejor si tienen presente cómo atravesar una situación de una situación compleja y logran atravesarla y botar una solución, recuperar algo de validez frente a ustedes, frente a la experiencia, en fin, ¿vale? Y entonces la propuesta del ejercicio es la siguiente. La flor de loto emerge en aguas estancadas. Ha sido, por lo tanto, asociada, entre otras cosas, al renacimiento, al sol, a la creación y a la pureza del cuerpo y del alma. Hay alguna aclaración. Para los egipcios estaba asociada al renacimiento, al sol y a la creación, porque las flores de loto, los nenúfares, cuando es de día se abren y en la noche se cierran. Entonces, por eso para los egipcios era eso. Y para los budistas, por ejemplo, es a la pureza del cuerpo y el alma. Esta relación que se hace frente a la flor de loto es porque la flor de loto, los nenúfares, surgen de aguas estancadas y es una metáfora de la vida bien bella, ¿no? Que aplica para todos nosotros. A lo largo de nuestras vidas, la experiencia humana es compleja, todos, sin importar en qué lugar o dónde tenemos que pasar y atravesar pruebas muy difíciles, experiencias duras, y de una u otra forma, el aprendizaje mayor de nuestra experiencia humana radica en convertir toda esta materia oscura, difícil y compleja en experiencia lumínica. Y esa es la metáfora más bella, digamos, o que más me gusta del budismo. Y de la flor en sí, ¿no? De esta flor en sí que es tan bella. La propuesta es que escriban mínimo 2 aforismos en los que rescaten lo lumínico de una experiencia adversa, ¿vale? Ese es el ejercicio. Entonces, ya saben, los que puedan, pues lo hacen con más tiempito. Eh, y ahora sí entramos al poema. Mucho de la creación poética, como les decía, está asociado, por eso justamente empecé con el haiku y con este monje, porque mucha de la creación poética tiene un acto misterioso, ahí hay magia. Los escritores, todas las personas que escriben, reconocen que en algún punto hay como un proceso mágico en el que casi que las palabras les llegan. Obviamente les llegan porque leen mucho, les llegan porque aman lo que están haciendo y cuando hacemos lo que amamos, sin importar el resultado del proceso, ya es mágico. Pero hay algo siempre revelador, es como que en el acto de la creación hay un punto mágico que es como si funcionáramos como si tuviéramos el Wi-Fi con el universo activado y llega la información y hay una voz que está dictando el poema, ¿sí? Ya esa es una parte del proceso distinto después de ese momento de inspiración, todo lo que viene después, que es obviamente la corrección del texto y todo esto para que lo tengamos presente. Aquí puse una notica de Hugo Mojica, que es también un escritor argentino, es mi poeta favorito en este instante, junto con Wisława Szymborska, y él tiene una cosa que es muy bella, y es que la mayoría de la creación literaria se ha convertido pues, como parte, el dolor hace parte esencial de lo que somos. Mucha de la creación literaria, y sobre todo de la poesía, va como a la queja, ¿no? Y al quejarse de la vida y de las dificultades. Y Hugo Mujica, que estuvo 7 años haciendo un voto de silencio, salió de ahí y se volvió poeta y todo lo que hace está dirigido al agradecimiento. Entonces dice cosas como, pudo ser y no hay, y eso hay que agradecerlo, ¿sí? Eso acerca de la gratitud. Y todas las cositas que tienen son así súper lumínicas. Entonces quería por eso arrancar por ahí.
Y vamos con dos poemitas, dos poetas colombianas. Mary Yolanda Sánchez es la escritora colombiana tal vez más importante frente al conflicto armado en Colombia. Eh, sí, la poesía de la violencia ya es de las poetas esenciales que hay que leer. Es muy fuerte leerla, es complejo, pero pues como todo tiene mucha belleza, ¿no? Y miren este poema que hace que a mí me genera miedo cada vez que lo leo, literal. Miedo, sentir por las piernas la respiración del compañero desaparecido. Creo que no hay nada más que decir, sino sentirlo. Una cosa también técnica importante que en la que voy a estar insistiendo es que en la poesía y en los microcuentos, los microrelatos, el nombre es como la mitad del texto. Bien sea en el microcuento para evitar tener que dar explicaciones de contexto, del lugar, o bien porque o sea, es muy importante el título, no es una cosa puesta por azar, ¿listo? Y vamos con este, también es de una poeta colombiana que se llama Fadir Delgado Acosta. Este poema, desde el título, si se dan cuenta, el título de este poema es un aforismo, ¿sí? Lo que diga está lleno de polvo. Y el título ya nada más es en sí ganador, como decimos coloquialmente, ¿no? Lo que diga está lleno de polvo. Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate, hospitales con sus gasas ahogando la herida. Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros. Me he partido los labios por quitar esos restos de piedras pegados a los dientes. Lo que diga está lleno de polvo, de ciudades en ruinas. Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua. Será siempre un grito encalambrado, siempre el domingo apuntándome con su escopeta, siempre los perros abriendo la tierra para mostrarme sus huesos, siempre la palabra que se escucha como la explosión de un tiro, esa misma palabra que cava su tumba dentro de mi boca. Potente, ¿no? Después pueden mirarlo con más detenimiento. Y aquí vamos al tercer ejercicio y es la idea aquí es que construyan un poema libre, pero que procuren en la medida de lo posible incluir mínimo una imagen poética, mínimo una, que ustedes dentro del poema que escriban digan, miren, esta es mi imagen poética, y mínimo un aforismo. Muchos poemas funcionan con un aforismo al final. En este que acabamos de leer, si se dan cuenta, hay varios, pero si se dan cuenta el título ya se puede considerar un aforismo y ese aforismo está incluido dentro es un verso también del poema, ¿no? Cuando dice ella, cuando repite el título, lo que diga está lleno de polvo, de ciudades en ruinas, ¿vale? Para que lo tengan presente. Vamos con la narrativa. Que voy a cortar un momentico dejar de compartir la imagen, un segundito. Ya. Bueno, para la narrativa, quiero recordarles, un segundito, voy a leer las preguntas que han hecho de una vez y las voy a contestar lo más rápido que pueda. ¿De qué manera la literatura, Xiaomi nos dice, de qué manera la literatura puede ayudar a apropiar dentro de nuestra cultura elementos como la solidaridad, la gestión de conflictos, sin usar la violencia, la fraternidad, la negociación y poner la vida como una máxima que debe ser respetada? Yo considero que una de las principales dificultades que tenemos es que está relacionada con los niveles. Ahorita les muestro un ejemplo específico y quisiera que vieran después, cuando tengan tiempo, una charla de una escritora afro que vive no me acuerdo si en Europa o en Estados Unidos, sobre toda su relación con la escritura y la falta de identidad con textos locales. Entonces, es muy importante narrarnos a nosotros mismos y aparte de narrarnos a nosotros mismos, narrar nuestra comunidad, porque si no tenemos una narrativa propia, las construcciones y las relaciones que tenemos con lo externo y con lo que nos pasa a los otros y con lo que nos pasa a nosotros está desconectado de la vida. Lo otro está relacionado al conflicto. Siempre hay conflicto. Y es un punto esencial de la narrativa. Sin conflicto no hay narrativa. Entonces,
mi sugerencia al respecto cuando he trabajado con comunidades o con situaciones así, es que se combine se combine la literatura, o esa es mi estrategia, siempre combino la literatura con ejercicios de respiración, con círculos de palabra en los que permito que se expresen, que los conflictos emerjan, y lo que procuro explicarles y poner como paradigma siempre es, arranco siempre explicando que lo que yo digo del otro no habla tanto del otro, sino de mí. Alguien puede decir, yo puedo decir de un escritor, no, es que ese es un ser humano terrible y ha hecho esto, pero en ese instante lo que yo diga no está comprobando nada de esa persona. Lo que sí queda claro es que soy una persona que habla mal de los otros. Entonces, siempre parto de ahí porque de una u otra forma, miren que hay no me acuerdo exactamente quién lo dice, pero que es ser digno. Y ser digno implica poner límites para que me traten con respeto y con humanidad, con decoro, pero también ser digno implica que yo aplico esos mismos parámetros para comunicarme respecto al otro. Entonces, si por ejemplo se hace un círculo de palabra con las personas con las que se esté trabajando, se permite que hablen y poniendo obviamente como una base de dignidad eh, eh, y de amor y de respeto, eh, se puede trabajar muy bien con textos literarios y llegar a construcciones más desde cadáveres exquisitos, que es estos textos que se construyen en que todos participan, o sencillamente poner parámetros para que ellos se expresen. Pero el conflicto es importante que emerja, porque sin conflicto no hay una expresión concreta de lo que estoy sintiendo y lo que me está haciendo padecer, ¿no? O lo que quiero expresar. Eso es importante. Eh, Angélica pregunta en el ejercicio anterior, el colibrí que siempre va a prisa, aleteando sin cesar, se detiene un instante para una flor contemplar. Muy bonito, miren la imagen, esa imagen está bien bonita. Una sugerencia es que procuremos, sobre todo en esto, es una sugerencia. Cuando es literatura infantil o juvenil, sobre todo infantil, la rima funciona bien porque para cuando somos niños, esas reiteraciones sonoras nos ayudan a encontrar una musicalidad que nos gusta. Pero siendo más para adultos o para jóvenes más grandes, ya la rima empieza a fallar porque da una sensación, infantiliza de una u otra forma el texto. Esa es mi sensación personal, no es última palabra, es solo una sugerencia. ¿Vale? Pero está muy bella la imagen. El colibrí que siempre va a prisa, aleteando sin cesar, se detiene un instante para una flor contemplar. Sí, entonces yo cambiaría para contemplar o contempla, yo le quitaría el para y dejaría como se detiene un instante y contempla la flor. ¿Mm? O buscaría otro método para que no quedara esa rima. Y también cuando utilizamos verbos en infinitivo, cesar, contemplar, estos dentro de la oración funcionan como adjetivos. Entonces, como un adjetivo más que se suma a lo que estamos viendo. Muy bonito el texto, igual la imagen está perfecta. O sea, eso es una imagen poética, Angélica. 10 de 10 a ese texto. César Rodríguez dice, ¿cómo escoger el título más Fernando, apropiado? Dime. discúlpame, te interrumpo ahí un poquito. Digamos que tendrías como algunas ideas como parte de tu intervención, o quieres que pasemos ya al momento de preguntas, con eso unificamos las que hemos recibido por diferentes canales. Ah, vale, no, entonces voy a cerrar. Dame 10 minutos más para explicar entonces la Listo, y narrativa, ¿vale? apenas ya Gracias. cierro, entonces ya estamos acá unificando con el equipo y te vamos a estar transmitiendo las preguntas. Vale, gracias. Listo, entonces sigamos con narrativa. Mm, Voy a decirles como en términos generales cuáles son como los elementos básicos para construir una narrativa. Me gusta mucho esta sugerencia que hace Andrés Neumann él tiene como un decálogo de- un decálogo de como sugerencias para escribir cuentos, pero este para mí es clave porque en el caso del cuento, lo importante, cualquier narración, sea cuento, novela, lo importante es cómo se dosifica la información y qué información doy y en qué forma. Entonces, tener presente que guardar el secreto es fundamental para una narración, es muy importante. Lo que les decía antes, que narrar de una u otra forma es algo que nos atraviesa como seres humanos, es
fundamental para el ser humano. Y aquí les recomiendo mucho que vean esta conferencia de Chimamanda Adichie, El peligro de la historia única. Se lo consiguen en las redes muy fácilmente. Y hay otro texto que ya es como para los que quieran profundizar mucho más sobre la importancia de la narrativa y de la ficción en especial, que es de Jorge Volpi, que se llama Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Jorge Volpi es un escritor mexicano que también se ha dedicado mucho a trabajar sobre el cerebro. Entonces ha aplicado neurociencias a todo su conocimiento narrativo y tiene muy buenos ensayos al respecto. Y vamos con el primer microcuento. Este microcuento fue ganador en un concurso en Medellín. El monstruo de mi cuarto. Mi casa queda en una loma cerca de la estación. Perdón, mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos 3 personas, mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir, puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo. Puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más, pero mi mamá le dice amor. ¿Cuál es la información que está guardando el narrador acá? Esta parte final, ¿no? Las 2 últimas líneas. Le he puesto varios nombres. Cuando dice el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más, ya empezamos a sentir pánico, pavor, y el cierre en que explica que la mamá le dice amor. En este caso, eh, resulta que como este fue el microrrelato ganador, empezaron a escribir todas las personas a decir que buscaran que buscaran a Miguel Ángel, que lo ayudaran. Hubo una escritura masiva de peticiones pidiendo ayuda para él, hasta que él contestó, y aquí hago la primera aclaración. El narrador es el personaje más importante de cualquier narración, de cualquier historia, de cualquier narración, y el narrador no es lo mismo ni al personaje ni al autor. El narrador es lo primero es el personaje más importante, que es lo primero que debe encontrar el escritor, ¿sí? O es algo que debe tener presente siempre por encima de todo, y es qué voz es la que narra la historia. En este caso, la voz que narra la historia es una voz del personaje principal, pero es un personaje. Miguel Ángel les contestó a las personas que gracias por preocuparse, que su mamá era una administradora de empresas, que vivía muy bien y que pues había escrito el microcuento porque sabía que era algo que pasaba. Para que lo tengamos presente. Autor y narrador no son lo mismo, ¿vale? Miren este otro microrelato. Me coserán de nuevo. En este momento vi el cerro de Monserrate más verde que nunca y dije, wow, empezamos a subir esas terribles escaleras. Mi dueña se agotaba mucho cuando de repente caí. No sabía qué ocurría. Rodé y rodé hasta parar en un escalón. No podía moverme. Después de muchos días, una anciana me recogió y me guardó junto a otros botones en un tarro de galletas. Olía delicioso. Este fue escrito por Evelyn Sofía Martínez Rodríguez, tenía 12 años cuando lo escribió, y lo estoy utilizando acá para explicarles algo básico de la construcción de personajes. Los personajes pueden ser reales o ficticios. En este caso, un personaje puede ser cualquier cosa, cualquier elemento, desde una pared, una cama, un árbol, cualquier elemento puede ser un personaje. La técnica más ágil para hacerlo es humanizarlos, ¿sí? Mi personaje va a ser un libro viejo que tengo por ahí, y ese libro viejo va a ser muy importante, es muy importante en mi vida, entonces me invento un punto de vista de ese libro, de todos los que lo leyeron y lo que les pasó por leerlo. Es un ejemplo. Entonces, en este caso es muy bello. La potencia de este microrrelato está justamente en que nos enteramos durante la lectura que es el muñeco el que está narrándonos la historia. No es la niña, no es la abuelita,
sino es el muñeco. Entonces es donde está la potencia narrativa de este microrrelato. Y si se dan cuenta, en el título ya está insinuado, ¿no? Me coserán de nuevo, así que ya está de entrada, ya cuando lo volvemos a releer, nos damos cuenta que ese muñeco está viejito. Un ejercicio narrativo importante ahí sería darle vida a un objeto que para ustedes sea importante. Por ejemplo, un libro viejo que le regaló a alguien que los ame, o ese es un ejemplo nada más, pero cualquier objeto, e intentar narrar desde ese objeto. Otra estrategia también puede ser narrar desde un animal. Esa la han utilizado en Colombia, hay varias, hay una novela muy importante que es en la que un gato es el que narra la historia y eso genera una sensación bien interesante. Lo otro es que se escoja un narrador posible para la historia. Entonces, no sé, para la historia del libro viejo, el narrador podría ser un viejo bibliotecario que fue testigo de los encantamientos y del poder oculto de ese libro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay momentos en que el personaje es el que narra. En los microrelatos suele ser mucho la persona que narra directamente, pero si en la historia lo importante no es la persona que lo experimenta, sino el que observa, si es un cuento de una vecina que se la pasa pendiente de los que pasan por la calle, y es ella la que está contando el acto, y el que ella lo cuente se vuelve más interesante porque no ve no ve una parte que hace que quedemos con angustia y que sea un final abierto, pues el punto de vista de ella sería una perfecta narradora si es un final abierto y no queremos decir qué pasa al final, que sea el lector el que decida qué pasa con el final de la historia, para que lo realicen también después con tiempo. En, 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 en la narrativa, lo esencial está en la trama y lo que les decía del conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto son dos objetivos que se chocan. Tenemos conflictos internos. ¿Por qué tenemos conflictos internos? Porque yo qué sé, yo quiero tener pareja, pero no quiero comprometerme, ¿sí? Yo quiero viajar, pero no tengo el dinero. Cada vez que dos objetivos chocan, se genera un conflicto. Eh, entonces, la mayoría de de la literatura está construida desde ahí. La Ilíada, que es la Ilíada, es la historia de un gran guerrero que se llamaba Aquiles, que era el guerrero más poderoso, y se molesta con el rey de reyes, que es el que los convoca a la guerra, y eso produce una epopeya. Toda la rabia de este personaje frente al rey de reyes, porque él no participa en la guerra, y cuando él no está participando directamente, empiezan a perder la guerra. Bien. Eh, y lo otro es la trama. La trama es el orden en que se da la información. Si piensan, por ejemplo, en los ejemplos que pusimos, eh, la forma en que se da la información es básica para darle potencia a la narración. En este caso, vuelvo y le repito, si Miguel Ángel López, en el narrador que se inventa, hubiera puesto desde el principio, mi mamá le dice amor a la persona que yo le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más, y desarrolla desde ahí, no tiene la potencia que tiene cuando lo leemos con el orden que tiene. Se vuelve otra cosa. Entonces es muy importante tener presente en qué lugar se pone cada una de la información que se está dando, cómo se disponen los acontecimientos y qué información se da y cuándo se da la información. Y así se construye el entramado, la relación del personaje con los acontecimientos y con la información que se le está brindando al lector. Eh, entonces, bueno, la trama, como les dije, es el orden cronológico de los acontecimientos y su relación entre sí, y el conflicto son objetivos que se oponen entre sí y que generan, pues, que se produzca la historia. Si es una historia más larga, es muy importante uno puede tener una historia muy grande y hay que seleccionar en qué parte es la que se cuenta, cuál es la que tiene mayor tensión. En términos coloquiales, decíamos con unos amigos, ¿en qué punto está bueno el chisme? No me cuente todo el chisme, deme la información básica y arranque en un punto en que yo quiera saber más, para que desde el principio esté uno enganchado con la situación. Eso se logra cuando se tiene muy claro cuál es el conflicto de la historia. Vamos con este último microrelato, y aquí también quiero aclarar algo desde los géneros. Un microrelato es... Wisława Szymborska es una poeta. Este que vamos a leer hace parte de un libro de poesía. Puede funcionar como poema perfectamente,
funciona como microcuento perfectamente. El asunto está en que cuando etiquetamos un género, nos pone unas condiciones como lector. Si nos dicen que lea este poema, la exigencia desde el lenguaje es mucho más alta. Si nos dicen, vea este microcuento, la exigencia desde la relación de los acontecimientos es mucho más grande, para que lo tengamos presente. Para los que no sepan, en Vietnam hay un acontecimiento muy fuerte que pasó, que se llama la Guerra de Vietnam por los años 70, y fue devastadora. Y desde ahí es que está construido este poema, este microrelato, como lo quieran, desde donde lo quieran leer. Por ambos lados es hermoso. Vietnam es un diálogo aparte de eso, ¿no? También para los que quieran hacer diálogos, este es un ejemplo perfecto. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esa madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Entonces, de nuevo, obviamente esta escena es estremecedora. El propósito mi sugerencia para los textos que construyan para el concurso en especial, es que estos que estoy poniendo, estos microrelatos que estoy poniendo, microcuentos, están muy direccionados a mostrar pedagógicamente cómo funcionan, pero la idea es que los que ustedes hagan atraviesen la experiencia y den soluciones y esperanza, ¿no? Para que lo tengamos presente. En este caso, volvemos a tener cosas presentes. Miren, la información más importante, ¿cuál es? Que están los niños ahí. Si desde el principio o en el medio nos dice que están los niños, no funciona igual. La fuerza radica en siempre la misma respuesta, que es una respuesta de alguien que obviamente nos da la escena, los elementos de una persona que no sabe qué le van a hacer, que es vulnerable, y la información principal es que está con los hijos, y ahí terminamos de sentir que nos estalla la cabeza, ¿no? Eh, Les recomiendo que lean todo lo de Wisława Szymborska. Es una escritora bellísima, y sus poesías muy asequible. Ella fue premio Nobel en los 90. Dentro de eso también hay estructuras narrativas. No vamos a hacer, no da el tiempo para entrar mucho en ellas. Solo quiero aclararles que hay estructuras narrativas lineales y otras que son no lineales. Las lineales es que va inicio, desarrollo y desenlace. Hay unas no lineales que son, por ejemplo, cuando empieza la historia al final y está muy cerca del final y empiezan a contarnos la historia, o en la mitad de la historia. Si piensan en García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, empieza contando que el tipo se murió y nos va a contar cómo se murió. ¿Sí? La pregunta que nos hacemos como lectores es cómo se murió. Hay estructuras circulares en que la historia empieza y termina en el mismo sitio. Por ejemplo, si estamos narrando un sueño, eh, y después volvemos a contar, es un sueño que funciona en loop, y después de contar una vuelta vuelve el personaje a donde empezó. Y ahí tenemos también en este instante estructuras narrativas que nos permiten a los lectores escoger qué parte de la historia vamos leyendo. Un ejemplo de esto es Rayuela de Cortázar. Y para cerrar, pues está la propuesta del ejercicio narrativo, y es que piensen en una historia y asignenle al personaje que crearon en el ejercicio anterior como qué historia le correspondería al personaje o a este personaje que nos inventamos. Esto obviamente son ejercicios para los que van a concursar, pues que lo busquen ajustar para su propia historia, ¿no? Y lo otro es definir, esto es fundamental para que les funcione, esto les va a ayudar mucho, mejor dicho, y es definir cuál es el conflicto principal de la historia, que puede ser el conflicto que tiene el personaje, qué conflicto atraviesa el personaje y cuál es el acontecimiento específico que está viviendo, y dentro de eso que vean qué estructura narrativa se ajusta mejor a eso. En otras palabras, qué información es importante poner al principio y qué información es importante elaborar y con qué información se cierra. ¿Qué secreto están guardando? Ese sería como todo lo que tiene que ver frente a la narrativa. Le reitero que esto es un paso nada más.
Es nada más como herramientas muy sencillas para que las tengan presente para la elaboración de sus microrelatos. Ahora sí, si quieres, Ivonne o Milena, vamos con las Sí, preguntas. sí, sí, Juan Camilo, vamos a cambiar un poquito el orden, entonces vamos a transmitirte las preguntas de una vez como para tener la información mucho más fresca y luego ya vamos contigo, Milena. Entonces, permíteme un segundo. Bueno, Angélica nos dice, pregunta relacionada con el inicio de tu intervención, ¿los haiku tienen alguna estructura que seguir para escribirlos? Sí, como creo que después lo dije, es la estructura del haiku original es 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas métricas. La sílaba métrica es en sonido. Eh, pero no importa, o sea, digamos que eso para el caso de nosotros no es importante. Los haikus que se escriben en español, lo único que mantienen son las 3 líneas y pues digamos que está más puesta la intención frente al haiku en la imagen poética, en que refleje un instante poético. También cuando hablamos de imagen poética es un instante, ¿no? Lo más importante está en el instante, que en lo que escribas quede marcado el instante. El ejemplo que leí en la pregunta que hizo, no me acuerdo la persona, de la del colibrí, ahí está la imagen poética perfecta. Ese es un buen ejemplo de cómo construir una imagen poética porque vemos el colibrí y nos evoca una imagen poética que nos hace revivir ese instante. César nos dice, frases que se repiten mucho pierden la riqueza poética, es decir, que la repetición no genera apropiación. Depende. Porque como aquí todo es de forma, entonces mi sugerencia es, ahí siempre depende del texto, porque depende para quién está dirigido cuál es el objetivo del texto con el que, a quién va dirigido. Si yo estoy trabajando con niños, procuro que hayan textos con mucha repetición, porque la repetición genera juego. Cuando ya es más adulto y si es, por ejemplo, con un objetivo estético, ya depende mucho del texto y de qué es lo que se repite, porque, por ejemplo, pensemos en el de Wisława Szymborska que vimos. Está repitiendo la respuesta 5 veces, pero si se dan cuenta en el contexto en el que está puesta, pues hace que esa repetición, esa reiteración de esa respuesta negativa nos muestra, nos mete en la piel de la mujer que está con los hijos en ese instante. Entonces, eso es muy relativo y depende mucho de la intención comunicativa que tengas y del texto en sí, cuál es la exigencia del texto. Mm, hay textos también para qué está construido el texto. Si es un texto que está, por ejemplo, hecho para cantarse, si se dan cuenta, la mayoría de música, las canciones, pues repiten, porque la repetición nos genera algo bien particular. Cuando somos niños, repetir la misma historia nos da seguridad, por ejemplo, porque ya sabemos qué va a pasar, tenemos esa anticipación. Y pues de adultos la repetimos cuando estamos cantando, esas reiteraciones las repetimos. Si es un poema contemporáneo, cada vez esas reiteraciones, si se hacen, tienen que ser con mucho más cuidado para que tengan sentido y hagan que el texto crezca y no que se vuelva algo que nos canse como lectores. Bien. Bueno, tenemos varias preguntas sobre microcuento, entonces vamos a unir algunas de César y de Felipe. La primera es, ¿cómo escoger el título más apropiado para un microcuento? Y seguido, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para escribir microcuentos y cuál es el error más recurrente a la hora de escribirlos? Eh, con los microcuentos pasa algo. Personalmente he intentado nada más como en 2 ocasiones escribir un microcuento y a mí se me dificulta muchísimo. Quiero aclarar desde ahí para ser honestos con las personas que me preguntan. Ya dentro de la escritura, en los momentos en que me he acercado más a un microcuento, ha sido cuando, o esa es mi estrategia, pero esto es una recomendación de estrategia nada más. Yo les sugeriría que ya una vez que se permitan escribir toda la historia como les llega. Esa es una estrategia, eso lo hace Vargas Llosa. Él lo que dice es que él escribe toda la historia y después de que escribe la historia se devuelve y ya empieza a trabajarla.
¿Qué ventaja tiene eso? Que no se está limitando a la expresión y ustedes están contando la historia que necesitan contar. Una vez que la hayan contado, una primera versión, seleccionan el momento de mayor tensión narrativa. Y ese momento de mayor tensión narrativa lo reescriben o lo cortan y arrancan desde ahí. Ese ya sería como una base de un microcuento fuerte. Frente al título, la sugerencia está en que vean también qué información se está dando. Por ejemplo, si el microcuento, si hay una información importante del microcuento, estoy pensando ahorita en un poema que se llama En el bosque. ¿Por qué? Porque después de que uno lee todo el poema, resulta que uno se da cuenta que, es que diciendo en el bosque se evitó explicar un montón de cosas, porque nos está diciendo, nos está ubicando en qué lugar está ocurriendo. O por ejemplo, como los que leímos que hace una pregunta en el que ya nos enteramos, nos da a entender que el personaje, el que le pasa, el que tiene el conflicto y el que vive la experiencia, es un muñeco que cambia de dueño, como en el que vimos de la niña de 12 años. Entonces, una sugerencia es que el título lo pongan al final. Eso depende, porque todos tenemos manera distinta. Hay personas que les funciona que tener presente que el título es este y esto es lo que voy a hacer, pero yo les sugeriría que a nivel creativo, primero construyan la historia como les salga y desde esa primera versión escojan el momento de mayor tensión narrativa, donde está toda la intensidad. Y el título puede ser algo que les ahorre información o que magnifique lo que está ocurriendo en el texto. Piensen en el que vimos de Vietnam. Ese texto, sin que diga Vietnam, no funciona, porque si dijera mm, mm, la escena, si dijera película, no funciona igual, porque el título, el poner la ubicación, el lugar donde ocurrió eso, y pues hay que tener presente que ese poema lo escribió despuesito de la guerra, pues obviamente uno queda con la sensación terrible de, es que me está evocando la guerra, y es una escena dentro de la guerra, que con solo ese pedacito ya veo todo el horror que hay detrás de esa guerra, que es una madre con sus hijos en una guarida, que no puede decir quién es, dónde es, porque no sabe qué le van a hacer. Entonces, el título, el título es la mitad y es complejo conseguir un buen título. Si se dan cuenta también en los poemas, por ejemplo, en el poema de Lo que diga está lleno de polvo, o en el otro nombre, el otro título, Miedo, el título es la mitad del poema. Y en el caso del microrrelato es la mitad, o sea, no es la mitad del microrrelato, pero funciona como tiene que funcionar como un detonador porque hay muy poco espacio para contar la historia. Entonces, es como tener presente que ese título tiene mucha relevancia y mi sugerencia personal es que lo escriban al final, no al principio, sino al final. Pongan un título que les venga al inicio, pensando en cómo organizan ese título al final, porque ese título va a ser tan importante como la última palabra que pongan en el microrrelato. Bien, Joana nos dice, ¿cuál es la mejor manera para escribir poesía sentimental? ¿Hay algo que debo tener en cuenta? Y leer mucho, leer mucho. En el caso de la escritura, la lectura es fundamental. Si tú lees mucho, muchos escritores, puedes escribir poesía sentimental, visceral, la que quieras, leer mucho. La lectura constante también hay algo acá muy importante que por tiempo no alcancé a decirles y es que es muy distinto este instante en que nosotros tenemos como esa sensación de escribir y se plasma esa primera idea. Y hay que tener presente que obviamente cuando escribimos eso estamos enamorados del texto. Una sugerencia para microrrelato, para el poema, es que todos los escritores, todos sin excepción alguna, tienen ese rayo que los atraviesa y ese momento de felicidad en que escriben la primera versión y esa después es la que trabajan y normalmente los escritores de poesía contemporánea que yo conozco, todos los amigos que conozco, guardan esos poemas después de que los han arreglado y los vuelven a ver después de un tiempo. Y cuando los vuelven a ver tienen otra visión y a eso le hacen correcciones. Entonces, no importa el género, te repito, sino es más como lo importante es la forma que esté escrito. Mi sugerencia también es que escribe como te salga inicialmente, ¿sí? Porque cuando se escribe sin pretensiones, pasar cosas muy bellas y suelen salir textos que no importa si se los muestras a alguien o no, porque también esa es la otra cosa, ¿no? Como que estamos dentro
como dentro de un afán social, de esas construcciones sociales que se escribe para mostrar. No tienes que mostrárselo a nadie hasta que no estés seguro. Yo tengo 42 años y hasta este año terminé mi primer libro y no tengo ya afán de mostrárselo a nadie en la medida en que estoy ya contento con mi resultado yo. Y es mi proceso y voy a la velocidad que yo tengo que ir. Para otras personas es muy importante estar publicando y también es válido. El asunto está en que escriban todo lo que quieran, todas las versiones que tengan, y lo que van haciendo es que pueden ir, eso también es una estrategia que utilizan la mayoría de escritores, pueden tener una carpeta en la que van poniendo lo que ya está terminado, ¿sí? Y otra estrategia es compartir el texto con lectores. Sí, no es lo mismo compartir el texto con mi mamá, con mis hermanas, con mis amigos, con mi pareja, que compartir un texto con un lector. Cuando ya le muestras el texto a un lector que ojalá sea experto en el tema, ese lector te va a ayudar, ¿sí? Te puede ayudar su punto de vista. Y también una sugerencia es que se separen ustedes del texto. Una vez que está el texto, eso es una obra artística, no es ustedes. Entonces, lo que les digan de ese texto, no se lo están diciendo a ustedes, se lo están diciendo a una obra artística. Alguien que hace esculturas, hizo la escultura, está puesta la escultura acá, y la escultura es la escultura y la persona, el artista que la hizo es la persona que la hizo. Entonces, que no haya esa identificación con el resultado de esa obra artística, porque esa obra artística pueden decir lo que quieran, y eso no implica que yo sea mala gente o mala persona o mal artista. Sencillamente es la obra artística, ya está. Y si logran hacer eso, va a ser más fácil que las recomendaciones que le hagan sobre ese texto les enseñe y les ayude a escribir mejor. Y Joana nos pregunta también alrededor de la escritura de poesía, ella quiere saber tu opinión sobre este título. Si me dejas de juzgar y me escuchas sin idealizar, entonces quiere tener tu opinión. ¿Me lo puedes repetir si me dejas? ¿Me dejas de juzgar y me escuchas sin idealizar? Si me dejas. Está interesante. Yo creería que intentaría como tener presente lo que les decía de los verbos en infinitivo. Hay dos, creo, en el título. Juzgar, ¿cuáles son? Idealizar. Juzgar e idealizar. Entonces, buscaría una estrategia para cortarlo un poquito, porque está muy interesante, está súper es sugestivo. Lo mejor que le puede pasar a un texto es que sea sugestivo. Y eso está súper sugestivo, ¿no? Sino ver cómo le haces el trueque para que no queden esos dos verbos en infinitivo. Sí, sí, juzgar. Si me dejas de juzgar, si me dejas de... Pero está interesante, me gusta. Me gustaría saber qué hay debajo de ese título. Y eso ya es un muy buen síntoma, ¿no? No, no, no. Y también pues creo que si a ti te pasa que cuando ves ese título, un título y tienes ganas de saber qué hay debajo de ese título, ya es un buen indicio, ¿no? Porque uno, nada mejor para un título que uno quiera saber que sigue. ¿Mm? Me hiciste acordar de un título muy chévere, de qué hablamos cuando hablamos de amor, de Carver. O, sí, de qué hablamos cuando hablamos de amor. Y el solo título ya lo deja uno ahí como, oh, Dios, ¿qué hay debajo, no? Quiero leer. Bueno, gracias, Juan Camilo. Joana nos hace otra pregunta más asociada a los términos del concurso. Entonces, en un momentico que vamos a hablar puntualmente de eso con Milena, te damos esa respuesta. Ah, Felipe nos pregunta, ¿qué rol juega la literatura en la construcción de imaginarios de paz y reconciliación? Yo creo que es muy importante porque, como les decía al inicio, la literatura y las historias en general. Jorge Volpi habla de ficción y es un paquete más amplio que solo la literatura. La ficción también es cuando estamos haciendo nada y estamos imaginando cosas. Estamos en la ensoñación, eso también es ficción. Los videojuegos también son ficción. Eh, cualquier relato que escuchamos, película, video, también es una ficción porque es una construcción de símbolos con palabras o con símbolos imaginarios. Y es fundamental para reconocernos, identificar conflictos, y la literatura tiene algo súper especial, súper especial. Lo tiene todo el arte, pero en la literatura es más potente porque lo imaginamos a nuestra manera y es ser otros. Cada vez que leemos, somos el otro. Cada vez que escribimos, tenemos que ponernos en el lugar del otro.
y eso nos permite tener una visión mucho más amplia de la situación, nos empatiza desde todos los ángulos, ¿no? Porque bueno, está esta cosa de que siempre que gana es el que cuenta la historia, ¿no? Y algo muy importante que pasa con con todos estos procesos que tenemos en el país frente a la paz, es que de una u otra forma se le da voz a las víctimas, pero dentro de esa voz a las víctimas también empezamos a identificar que muchas veces también los victimarios terminan también, tienen una parte de víctimas, ¿no? Una persona que nace en un territorio y le toca vivir ciertas circunstancias, pues también termina siendo víctimas. De una u otra forma, cuando se vive en un país con conflicto, todos somos víctimas. En un tiempo estuve fuera del país y hablábamos con las personas que estábamos afuera justamente de eso, cómo normalizamos dentro de nuestras vidas cosas que no son normales, como que todos los días hayan asesinado a alguien durante tantos años y para nosotros es normal, es algo que pasa más y no es normal que asesinen a nadie. Entonces, la construcción de relatos es muy importante. También en esto les sugiero mucho que procuren tener cuidado con lo que con lo que reciben, ¿no? ¿Qué información recibo? Las aplicaciones, las herramientas tecnológicas que tenemos son muy interesantes, pero ya estamos hablando de IA, ¿no? Inteligencia artificial, algoritmos que hacen que nos buscan lo que nos gusta y nos dejan enganchados, ¿no? Entonces la pregunta interna importante al respecto es ¿qué es lo que de verdad me interesa? Porque a lo que le pongo atención crea mi realidad. A lo que le ponemos atención es lo que construye la realidad. Entonces, sí es fundamental como tener una construcción de múltiples narrativas para tener una visión de la realidad, entendiendo que la verdad absoluta no la tiene nadie, que lo que podemos es tener una construcción en la cual nos acercamos a las realidades del otro, para entenderlo y poner límites para que no nos agredan, pero no agredir a nadie y para tener una vida más armoniosa. Y aquí hay algo fundamental también que quiero sugerirles. Mucho de lo que pasa en nuestra cultura es que todo se vuelve consumo. Entonces también nos consumimos a nosotros mismos. La literatura es hermosa, el arte es hermoso, pero nada puede estar por encima del ser humano. Entonces, cuando partimos de ahí, es más sencillo todo. La cabeza de la mente es una máquina, el cerebro es una máquina maravillosa, pero pues hay que ponerlo a funcionar la mente en función del corazón. Cuando la mente funciona alineada con el corazón es más fácil porque la mente divide y el corazón une. Entonces, pues eso es como mi sugerencia. No Bueno, es la verdad absoluta, pero es nada más mi creo recomendación. que ya avanzaste con esta última pregunta, pero igual te la quiero transmitir y es ¿cuál es su recomendación para quienes estamos iniciando a escribir? ¿Por dónde empezar? Recordemos que a Trazos de Paz se van a estar postulando adolescentes y jóvenes, que tenemos dos categorías de 14 a 17 años y de 18 a 24 años. Entonces, seguramente en algunas de esas categorías hay personas que están empezando a escribir, que quizá quieren postular su pieza en la categoría de escritos y que están retomando todas estas recomendaciones que vienes dando, Juan Camilo, pero de pronto si puedes resumir otras dos para inspirarlos y para apoyarlos en este proceso que están para postularse al concurso. Bien, hay cosas que solo se aprenden haciéndose. Entonces, también está esto que les decía, la pretensión, porque a veces si escribimos ya pensando en que es que estoy escribiendo y mi objetivo es publicar y que me reconozcan, y ya creo que ese es un mal inicio. Si ya tienes la necesidad de escribir, hazla, escribe, se aprende, se aprende haciéndolo. Y ese hacer implica aceptar la importancia del error cuando estamos recibiendo una información y nos conflictuamos, por ejemplo, bailando, ¿sí? Tomen una clase de baile, ese instante en que se dificulta, ese vendría a ser el error, ¿no? Pero resulta que en ese instante es cuando se están generando las nuevas configuraciones neuronales que nos permiten llegar a realizar el movimiento. Cuando estamos escribiendo, cuando estamos leyendo mucho, muchas veces vamos a leer cosas que después con el tiempo vamos a decir, esto fue feo, o en el mismo proceso vamos a cometer muchos errores. Esos errores son fundamentales porque sin el error no hay aprendizaje. Y aquí cabe algo, lo más importante, creo. Solo fracasa el que no lo intenta. Ese es el fracaso real. No intentarlo es el fracaso absoluto. Ya lo demás que no les gustó a las personas lo que hicieron, no importa. Si se arriesgaron y lo hicieron, ya tienen el hecho de que terminen un texto, y esto va también pensando para los concursos. Si ustedes escriben un texto para un concurso y no ganan,
agradézcanle al concurso que les dio el impulso para empezar a escribir. Porque tener un texto, que ustedes digan, este es mi texto y lo hice yo, ya tiene algo mágico y maravilloso, que es la sensación humana de yo creé esto, ¿sí? Y eso da mucha fuerza interna y es muy lumínico para ustedes mismos, ¿vale? Juan Camilo, Ay, disculpa, una recomendación más allá al respecto. En Colombia tenemos una red de bibliotecas gigantesca. La cantidad de formas de leer, por ejemplo, poesía, hay revistas electrónicas por doquier. La poesía está toda casi en la red. Es muy fácil leer poesía. La narrativa también, hay muchas bibliotecas virtuales. Entonces, como que no sea una excusa no tener el texto. Si ustedes les empieza a gustar la literatura, escuchen escritores, escuchen qué escritores recomiendan esos escritores y van a empezar a entrar a descubrir los textos que se corresponden con ustedes. La lectura es fundamental para el acto creativo en la escritura. gracias, Juan Camilo. Muchas gracias por las recomendaciones, por las reflexiones, para los consejos que van a ser de gran utilidad para todas las personas que están pensando o ya tienen avanzada su pieza para postularla al concurso. Entonces, te agradecemos mucho. Vamos a volver contigo en un momentico para el cierre de este webinar. Y vamos a darle paso a Milena Romero, quien nos va a contar un poco sobre los términos del concurso, dado que tenemos algunas preguntas asociadas y que queremos aprovechar este espacio para evacuarlas. Entonces, agradecemos a las personas que están conectadas, que nos den 15 minutos más. Nos extendimos un poco, pero creo que ha valido la pena muchísimo. Entonces, 10 minutos para la intervención de Milena. Dejamos 5 minutos finales para algunas preguntas asociadas a términos del concurso y también para, de pronto, si nos alcanza ahí 2 minutos, nuevamente volvemos con Juan Camilo. Adelante, Milena. Gracias, Ivonne. Bueno, voy a retomar un poco lo que dice Camilo y es muy importante intentarlo. Y la posibilidad que nos brinda Trazos de Paz es mostrar nuestro arte, pero también mostrar esas propuestas que queremos compartirle a Colombia para construir paz. Entonces, me va a permitir compartir la pantalla. Voy a invitar a las personas que nos están acompañando a que puedan acompañarme a mí en la revisión de la página de Trazos de Paz, que es el lugar donde tenemos toda la información acerca del concurso. Entonces, ingresamos a Trazos de Paz y ustedes desde el inicio hasta el final van a encontrar paso a paso cómo pueden participar, quiénes pueden participar, cuáles son las categorías que tenemos, que un poco las mencionabas hace un momento. Entonces, no me voy a detener en presentarles paso a paso la página, sino en recordar algunos de los elementos que vimos en el primer webinar y que es importante que los tengan en cuenta en esta fase final en la que nos encontramos de postulación de sus piezas artísticas, expresiones artísticas o obras de arte, como ustedes quieran llamarlo. Para nosotros, cada una de las expresiones que ustedes nos vayan a enviar va a ser súper valiosa y realmente va a ser una alegría poder ver eso que tienen que decir los adolescentes y los jóvenes en términos de construcción de paz. ¿Quiénes pueden participar en Trazos de Paz? Como lo mencionaba Ivonne previamente, pueden participar adolescentes desde los 14 hasta los 17 años y jóvenes desde los 18 hasta los 24 años. ¿Cuáles son los tipos de postulaciones que podemos hacer? Nos podemos presentar individualmente o nos podemos presentar en grupos de 3 personas. Que yo tengo un grupo de 10 personas y que nosotros nos queremos presentar todos los días. Digamos que en esta ocasión nosotros tenemos contemplados que sean 3, pero no queremos que se desanimen porque no se pueden presentar los 10. Pueden dividirse en grupos, pueden pensar en diferentes tipos de piezas artísticas o de obras de arte que puedan presentar y se pueden agrupar entre las personas que están allí. ¿Cuáles obras de arte puedo postular? Entonces, vamos a tener 4 tipos de expresiones artísticas, obras de arte, piezas artísticas que ustedes pueden presentar. En primer lugar, tenemos el video, que
puede ser redes sociales, testimonial, video animado, video explicativo, y la duración que les proponemos es que sea entre 1 y 3 minutos. Ustedes van escogiendo de acuerdo a lo que hemos visto ya en los webinars que hemos tenido, de acuerdo con el guión que decidamos hacer y sobre lo que queramos proponer, el tiempo de duración que vamos a determinar, si es el mínimo o es el máximo, pero la idea es que nos podamos mover dentro de este límite. Audios, podemos presentar podcasts, podemos presentar audios para radio y también podemos presentar canciones. Entonces aquí vamos a recomendar que lo puedan realizar entre 2 y 5 minutos. Claro, o sea, si pasa 6 minutos no pasa nada, simplemente es como un estándar que les pedimos a ustedes que tengan en cuenta para el desarrollo de sus audios. Tenemos también ilustraciones. Aquí tenemos una diversidad. Podemos hacerlas digitales o podemos hacerlas a mano. No hay ningún límite en este tema y podemos presentar diferentes tipos de ilustraciones, dibujos, podemos también hacer pinturas, podemos hacer cómics, podemos presentar fanzines. Y la idea es que aquí estas ilustraciones puedan expresar eso que ustedes quieren proponernos. Y finalmente escritos, que es el webinar que nos convocaba el día de hoy, que está en 3 subcategorías que estamos planteando aquí, que sería microcuento, el microrelato o la poesía. Aquí nosotros queremos invitarlos a que tengan en cuenta los formatos que les proponemos aquí para enviarlos. Tenemos espacio suficiente para recibir ilustraciones o recibir los videos con una muy buena calidad. Entonces les pedimos que no se preocupen por la cantidad de megas que ustedes van a poder subir. En dado caso que ustedes necesiten, también se pueden comunicar con nosotros si tuvieron alguna dificultad al momento de subir su pieza artística o su expresión artística, para que nosotros internamente revisemos cómo podemos facilitar que se pueda desarrollar. ¿Cómo podemos participar en Trazos de Paz? Lo primero que les recomendamos es que ustedes se dirijan a los contenidos que nos entregó la Comisión de la Verdad. Entonces, revisen las recomendaciones, revisen el capítulo de No es un mal menor, otros elementos que nosotros les hemos puesto aquí en la página web, también los pueden revisar, porque toda esta colección que presentamos aquí tiene relación con el informe final de la Comisión de la Verdad y con sus recomendaciones. Luego, seleccionen alguna de las recomendaciones que nos hace la Comisión de la Verdad como referente para construir esa obra de arte. Y entonces que esa sea la fuente de inspiración, que lo hemos venido hablando a lo largo de este recorrido. ¿Cuál podría ser nuestra fuente de inspiración? Este es uno de los elementos que nosotros les ponemos a su consideración para que se inspiren y piensen cuál podría ser esa propuesta de construcción de paz. Ya hoy es el último webinar. Lo que les recomendamos es que si no pudieron asistir a los webinars, pero ustedes quieren ver y quieren tener estas herramientas de las que hemos venido hablando, aquí en la página web ustedes van a encontrar todos los webinars grabados y van a poder acceder a ellos para poder revisar esas herramientas que quisimos que ustedes pudieran tener para facilitarles a ustedes la construcción de estas piezas. Luego plasmen sus ideas y mensajes en su obra de arte, en su pieza artística o en su expresión artística, pensando también en cuál es su propuesta para una Colombia en paz. Por ahí nos preguntaban, bueno, ¿y tiene que estar literal? ¿Yo la tengo que escribir? Digamos que el tema de arte es subjetivo. Sabemos que vamos a encontrar piezas en donde no necesariamente esté plasmado directamente su mensaje, pero que vamos a poder hacer una interpretación, y además dentro del formulario ustedes también nos van a poder contar cómo fue ese proceso para la construcción de su obra de arte.
Luego registren y postulen la obra de arte. Entonces ustedes ingresan aquí en este botón y los va a llevar a este formulario. Quienes no se han registrado, nuestra recomendación es regístrense, hagan el proceso previo y cuando tengan su obra de arte, la suben. Quienes ya se registraron y están en ese proceso de construcción y terminación, los animamos o los invitamos para que continúen y antes del próximo jueves a las 10 de la noche, jueves 26 de septiembre, podamos subir esta obra de arte. Ustedes inician sesión, esta sesión las va a enviar a algunas preguntas a una trivia sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No es nada difícil, es súper sencilla. Ustedes pueden intentar cuantas veces quieran poder contestar esta trivia y luego van a pasar al formulario a llenar algunos campos. Nos van a contar cuál fue esa fuente de inspiración, nos van a contar un poco del por qué hicieron esta obra de arte y van a poder postular su obra de arte. ¿Qué les quiero recomendar? Recordar que por cada persona o por cada grupo se puede postular una obra de arte. La idea es ampliar las posibilidades para que muchas personas se puedan presentar y puedan participar en este concurso. Otra de las preguntas que nos han venido haciendo es, ven, es que no sé cómo hacerlo. ¿Será que ustedes me pueden decir cómo, si hay algún ejemplo, si hay alguna ruta para la creación? Nosotros les pusimos o dispusimos al final de la página unos ejemplos. Ustedes en el menú, desde el menú se pueden dirigir a esos ejemplos y ahí ustedes van a poder revisar eh, en cada uno de los tipos de postulación que pueden hacer un pequeño ejemplo. Entonces van a encontrar un ejemplo de video testimonial, un ejemplo de video animado. Asimismo en las ilustraciones van a poder encontrar de cómics, de fanzines. En el tema de los escritos van a encontrar también microrelatos y poesías, y la idea es que ustedes puedan tener ahí una base que los pueda llevar a ustedes a aclarar cómo podría ser esa construcción de la pieza artística. Sin embargo, esta no es una limitante, es decir, el ejemplo es solamente una orientación. Ustedes desde su creatividad, desde aquella inspiración que tienen, también pueden hacer sus propuestas y esas propuestas van a ser súper bien recibidas. Entonces, Ivonne, pues eso era lo que quería contarles a las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Milena. Dos preguntas muy rápidas. Una para contestarle a Joana. Según los términos del concurso, ¿se puede postular un poema narrativo, lírico, dramático? ¿Hay alguna especificación alrededor de esta categoría o es más flexible? Bueno, tú decides. O sea, donde tú sientas que está, donde tú, si quieres hacerlo lírico o si quieres hacerlo narrativo, tú decides y digamos que lo que vamos a evaluar era un poco lo que decía Juan Camilo, y es el contenido que tenga ese poema más allá de la estructura o cómo no lo presentes. Entonces, no, digamos que no hay un límite en ese sentido. Frente al tema de la extensión, les proponemos que sean 300 palabras, más o menos una cuartilla. Que si se pasa un poco o es más pequeño que eso, digamos que no pasa nada. No es que tienen que ser 300 palabras exactas, sino que es una orientación en términos de las generalidades que nos plantea el concurso. Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si tengo alguna idea para postular un escrito o para postular una ilustración sobre la construcción de paz, pero no tengo en cuenta los insumos de la Comisión de la Verdad? Bueno, pues este es un ejercicio que parte de invitar a los jóvenes a que apropien el legado de la Comisión de la Verdad. Fue un esfuerzo grandísimo que hizo la Comisión de la Verdad por escuchar los testimonios de muchas personas que hicieron parte del conflicto desde como diferentes actores o desde diferentes roles.
Entonces, digamos que la apropiación es uno de los elementos que consideramos ayuda en la construcción de paz. Entonces, nuestra recomendación claramente es ir, revisar las recomendaciones, no es que tengas que tener, que coger y decir como, ah, bueno, las 90, 60 o 90 y algo de recomendaciones que nos plantea la comisión de la verdad tiene que quedar en mi ilustración. No, no tiene que quedar todo el contenido. Tú puedes seleccionar aquella recomendación que tú consideras es muy importante para ir en ese camino o en ese paso a paso que estamos haciendo los colombianos hacia la paz. Entonces, nuestra invitación es que revises el material. Ahí lo puedes revisar a través de este video, este juego interactivo Ecos, que es muy llamativo también para los jóvenes. También puedes ir a la página de Seremos y ahí están las recomendaciones divididas. Entonces, hay muchas formas de ir hacia esas recomendaciones y sobre todo escoger una con la que tú te sientas identificada. Gracias, Milena. Entonces creo que el mensaje para las personas que se encuentran conectadas, que están pensando en postularse al concurso, para quienes van a escuchar este webinar posteriormente, es: hay muchas opciones para presentarse, hay también muchas fuentes de inspiración, muchos insumos variados y llamativos que se pueden consultar, y tenemos también abierta la posibilidad de asesoría durante el tiempo que tenemos disponible, para que nos puedan contactar si tienen alguna duda, si requieren algún acompañamiento. Entonces, Milena, ¿nos recuerdas la fecha de cierre de postulaciones nuevamente, por favor? Claro que sí, 26 de septiembre hasta las 10 de la noche. ¿Cuál ha sido nuestra recomendación todo este tiempo que hemos tenido abierto el concurso? No esperemos hasta las 10 de la noche del 26 de septiembre. La plataforma está configurada automáticamente, entonces no va a ser posible que si una persona tal vez llegó a las 10:05 o se le trabó el computador y se pasó a las 10:01 pueda hacer la postulación. Entonces, recordamos, nuestra recomendación es hacerlo con tiempo de anticipación para que no vaya a presentarse ningún tipo de dificultad y puedan concursar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto vamos a dar cierre al webinar del día de hoy. Al final vamos a dejar una pantalla con los datos de contacto, y también los estamos dejando acá a través del chat. Entonces, para dar cierre, queremos volver contigo, Juan Camilo, con un mensaje, digamos que siguiendo toda esta inspiración que nos has dado en respuesta a la pregunta: ¿por qué adolescentes y jóvenes deberían escribirle a La Paz? Bueno, antes quisiera agradecerles por la invitación. No hay nada más rico que hablar de literatura y poesía, de lo que uno ama, entonces gracias por la invitación. Y la recomendación, yo quiero insistir en que revisen los contenidos que están puestos en la página, porque es una fuente, o sea, si ustedes escuchan las historias y los testimonios de la gente van a tener, es una fuente de información viva, de cómo, van a tener muchas ideas para escribir. De hecho, si no tienen una idea, ver los contenidos de la página les va a dar 20.000 posibilidades, porque es escuchar testimonios de las personas que han sido víctimas, que han estado atravesadas por el conflicto, y ahí están todos los conflictos y todas las historias posibles por narrar. Entonces, no se pierdan esa oportunidad de conocer ese material. Y nos pasa mucho como colombianos, que a veces como que lo propio no lo magnificamos. Todo lo que está en relación con la paz en Colombia es ejemplo en el mundo, porque ha sido un conglomerado de todos los conflictos que han habido en el mundo para construir nuestros propios medios para solucionar conflictos. Entonces, no se pierdan de la oportunidad de acercarse a esos contenidos, que son únicos y están muy bien hechos. Y para escribir lo único que se necesita es tener la necesidad. Entonces, la necesidad, mucha lectura, y no olvidarse que es su punto de vista lo más importante. Lo más importante que puede pasar con un escritor es mostrar su propio punto de vista, porque cada uno tiene una experiencia con lo que llamamos la vida, la realidad, del mundo exterior, único. Entonces,
Nada más bonito a nivel estético que saber qué es lo que sienten, piensan y las propuestas que ustedes hagan a nivel estético y de contenido frente a posibilidades de paz. Otra sugerencia ahí es tener presente en lo que vean cuáles son las creencias colectivas que hay, eso puede ser también funcionar, cuál es la creencia colectiva que hay y qué es lo que se normaliza. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó una generación hace 30 años en las casas que nos dieran un correazo y un changletazo era válido porque ese era el contexto y estaba normalizado. Hoy en día eso ya no es aceptado. Entonces, en este mismo instante están pasando cosas que son normalizadas, pero que van en contra de la paz y de una buena relación con nosotros. Si ustedes detectan eso, va a ser más potente aún su texto. Eso. Bueno, gracias Juan Camilo, gracias Milena, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, al equipo de Trazos de Paz. Con esto entonces cerramos este webinar. Recuerden que pueden consultar las grabaciones de los 10 webinars en la página web de Trazos de Paz. Entonces vamos a dejar esta pantalla un minuto para quienes desean tomar los datos de contacto. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.